Hola, bienvenidos a la parte 2 de Kitchen de Banana Yoshimoto. Esta es la segunda parte y empecemos. Cada vez que abría la puerta sentía un escalofrío. Aquel lugar, desde que ya no vivía allí, había acabado por parecerse a la cara de un extraño. Silenciosa y oscura, no hay vida. No es como si evitaran mirarme todas aquellas cosas que estaba acostumbrada a ver. En vez de decir, hola, ya estoy aquí, debo entrar de puntillas diciendo, molesto. Mi abuela murió y con ella murió también el tiempo de aquella casa. Realmente sentí eso. No puedo hacer nada, ya, solo irme. Limpié la nevera mientras tarareaba sin pensar el viejo reloj de mi abuelo. Entonces sonó el teléfono. Era Sótaro, tal como imaginaba al coger el auricular. Era un antiguo novio. Nos separamos en la época en la que mi abuela se puso peor. Oiga, Mikage, dijo aquella voz que añoraba hasta las lágrimas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pero lo dije con desapego. Hablar así quizás sea una mala costumbre, pero no tiene nada que ver con el fingimiento o la turbación. Como no vas a clases, he preguntado por ahí qué te pasaba y me han dicho que ha muerto tu abuela. No me lo esperaba. Ha debido de ser muy duro, ¿verdad? Sí, por eso estoy un poco ocupada. ¿Puedes salir ahora? Sí. Mientras quedábamos, alcé la vista hacia la ventana y fuera el cielo era gris y sombrío. Vi que algunas nubes iban alejándose empujadas con fuerza por el viento. En este mundo, con seguridad, no hay tristeza. Sin duda, no hay nada en absoluto. Sotaro era un chico al que le gustaban los parques. Le gustaban tanto los lugares verdes, el aire libre y el campo que, incluso en la universidad, estaba a menudo en el jardín o en un banco al lado de los campos de deporte. Ya antes era leyenda que si lo buscabas, podías encontrarlo en un lugar verde. Dicen que en el futuro quiere dedicarse a un trabajo relacionado con la botánica. Y yo, al parecer, he estado relacionada con un hombre interesado en la botánica. El que era plácido y alegre, y yo, en una época en la que tenía paz, formábamos una pareja de estudiantes de fotografía. A causa de sus gustos, quedábamos siempre en el parque, incluso en pleno invierno, pero a menudo yo llegaba tan tarde que no sabía cómo excusarme, y, entonces, buscamos un lugar intermedio como concesión mutua, una cafetería muy grande que estaba al lado mismo del parque. Y también hoy, Sotaro estaba en aquella cafetería grande, sentado en el asiento más cercano al parque y mirando hacia afuera. Al otro lado del gran cristal se veían los árboles mecidos por el viento bajo un cielo completamente nublado. Cuando se dio cuenta de que me acercaba a él, entrecruzándome con las camareras que iban y venían, sonrió. Me senté frente a él. Me parece que va a llover, dije. ¿Qué va? Si está aclarando, dijo Sotaro. ¿Por qué será que dos personas que hace mucho que no se ven, cuando se encuentran, acaban siempre hablando del tiempo? Me tranquilizó su cara sonriente. Creo que tomar el té por la tarde con un amigo de toda confianza es algo realmente bueno. Sé que se mueve mucho cuando duerme, sé que le gusta echarse mucha leche y azúcar en el café, y también sé que pone una cara tontamente seria delante del espejo cuando se peina con el secador su mechón de pelo rebelde. Y si fuese ahora la época en que estábamos realmente unidos, creo que me estaría preocupando solo por la laca de las uñas de mi mano derecha que habría saltado a limpiar la nevera. De ti ahora, dijo Sótaro como si se acordara de repente mientras estábamos hablando de cosas intrascendentes. Dicen que vives en casa de los Tanabe. Me sorprendió. Me sobresalté tanto que heladé la taza que tenía en la mano y acabé vertiendo mucho té en el plato. Es el tema del día de la universidad. Increíble. ¿No te has enterado? Dijo Sótaro sonriendo con cara de apuro. Ni siquiera sabía que estuvieras enterado. ¿Quién? Dije. La novia de Tanabe. O, tendría que decir exnovia. Esta chica, pues le dio una bofetada en el comedor de la universidad. ¿Qué? ¿Por culpa mía? Eso parece, pero a vosotros os irá bien, ¿no? Al menos, es lo que he oído. ¿Qué? Es la primera vez que lo oigo, dije. Pero, ¿no vivís los dos juntos? Su madre. No era rigurosamente cierto, pero también vive allí. ¿Qué? Eso es mentira, dijo Sótaro gritando. Yo antes amaba realmente su franqueza y jovialidad, pero ahora estaba gritando y solo sentía vergüenza. Tanabe, dijo. Dicen que es un poco raro, ¿no? No lo conozco muy bien, dije. Lo veo muy poco y no hemos hablado de nada en especial. A mí me recogieron como un perro abandonado. Ni siquiera me quieren, ni siquiera sé nada de él, ni siquiera me había enterado de que había habido una pelea, como un imbécil. Ya, es que yo nunca he comprendido bien tus gustos, dijo Sótaro. De todas formas creo que has tenido suerte. ¿Hasta cuándo piensas estar ahí? No lo sé. Piénsalo bien, sonrió. Sí, lo haré, contesté.
A la vuelta cruzamos el parque. La casa de los Tanabe se veía muy bien entre los árboles. Vivo ahí, señalé. Qué bien, al lado mismo del parque. Si yo viviera ahí, me levantaría a las 5 de la mañana y me iría a pasear. Sotaro sonrió. Era muy alto y yo siempre tenía que mirar hacia arriba. Si fuera él, seguro, pensé mirando su perfil, seguro que me sacaría a rastras, obligándome a buscar otro apartamento y hasta me arrastraría a la escuela. Eso, este espíritu sano, me gustaba, me admiraba, pero había estado a punto de despreciarme a mí misma por no lograr ser así antes. Era el mayor de una familia de muchos hermanos y de su casa traía, sin darse cuenta, una alegría que me reconfortaba. Pero yo, de todas formas, lo que necesitaba en aquel momento era la extraña alegría de la casa de los Tanabe, su sosiego, y eso no podía pensar en explicárselo a él. Además, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, pero es que, cuando estaba con él, sucedía siempre lo mismo. Me entristece ser yo misma. Bueno, algo cálido que hay en lo más hondo de mi pecho le hace una pregunta esencial a través de mis ojos. ¿Todavía me quieres? Sonrió y en sus ojos rasgados había una respuesta directa. Sé fuerte. Lo intentaré, respondí, y diciéndonos adiós con la mano nos separamos. Y este sentimiento, sin cambiar, irá hacia un lugar lejano que no tiene fin y desaparecerá. Aquella noche estaba mirando un video cuando se abrió la puerta de la calle y entró Yuichi con una gran caja entre los brazos. Hola, he comprado un procesador de textos, dijo Yuichi alegre. Hacía poco que me había dado cuenta. A los habitantes de aquella casa les enloquecían las compras, y además las compras grandes, principalmente los electrodomésticos. Qué bien, dije. ¿Quieres que te escriba algo? Pues claro, estaba pensando hacerle escribir la letra de una canción cuando Yuichi dijo, ya sé, ¿quieres que te haga tarjetas de cambio de domicilio? Ah, eso. ¿Pero es que piensas vivir en esta gran ciudad sin dirección y teléfono? Es que, cuando vuelva a mudarme, será pesado informar otra vez, dije. Bueno, dijo de una manera desabrida. Sí, vamos, pedí entonces. Pero lo que me había dicho antes me daba vueltas en la cabeza. Pero, ¿no te causará problemas? ¿No te importa? Pregunté. ¿El qué? Dijo realmente asombrado, con aire de extrañeza. Si fuera mi novio seguro que le pegaba un bofetón. Dejando mis defectos aparte, por un momento sentí antipatía hacia él. No comprendía nada en absoluto, muy propio de él. Me he mudado a la siguiente dirección. Por favor, dirijan sus cartas y llamen a Tokio 20 calle 20 3211 00 bloque N 1002 Mikage Sakurai. Yuichi le escribió en las tarjetas y yo hice rápidamente copias. Como era de esperar, en aquella casa había una fotocopiadora. Y luego escribí las señas de las personas a las que iba a enviarles una. Yuichi me ayudó. Aquella noche él parecía no tener trabajo. También me había dado cuenta de esto. Cuando Yuichi no tenía nada que hacer, estaba de mal humor. El tiempo, transparente y silencioso, va cayendo gota a gota acompañado del rasgueo de la pluma. Fuera rugía un viento tibio como un temporal de primavera. También el paisaje de la noche parecía estremecerse. Yo iba escribiendo con nostalgia el nombre de mis amigos. Sin advertirlo, excluía Sótaro de la lista. El viento es fuerte. Parece que se oyen temblar los árboles y los hilos de la luz. Cerré los ojos, apoyé los codos en la pequeña mesa plegable y pensé en la hilera de casas silenciosas. No logro comprender por qué hay aquí una mesa como esta. La mujer que la ha comprado, aquella que vive solo para sus caprichos, también esta noche ha ido al bar. No te duermas, dijo Yuichi. No estoy dormida, dije. Realmente me encanta escribir tarjetas de cambio de domicilio. Sí, a mí también, dijo Yuichi. Me gustan muchísimo las tarjetas. Las de traslado, las de destino de viaje, todas. Sí, pero lo retaba de nuevo sin vacilar. Estas tarjetas harán correr la voz. ¿Y no puede ser que te pegue una chica en el comedor de la universidad? Te estabas refiriendo a esto desde el principio, ¿no? Sonrió con amargura. Su cara sonriente, magnífica, me asustó. Puedes hablar claro. Para mí es suficiente con que me dejéis estar aquí. Vaya tontería, dice él. Entonces, ¿esto es un juego de escribir tarjetas? ¿Qué es un juego de escribir tarjetas? Pues no lo sé. Reímos y entonces empezamos a divagar sobre no sé qué. Incluso yo, con lo torpe que soy, al fin me di cuenta de lo poco natural que era todo aquello. Al mirar a Yuichi a los ojos, lo acabé comprendiendo. Estaba terriblemente triste. Sotaro lo había dicho poco antes. La novia de Tanabe, dijo. A pesar de haber salido con él un año, no lo comprendía en absoluto y acabó hartándose. Y ella dice que Tanabe quiere a una chica de la misma manera que le gusta una pluma. Yo no estoy enamorado de Yuichi.
Por eso lo entiendo bien. Una pluma era, en sí misma y en importancia, algo completamente diferente para ella y para él. Quizá también haya en este mundo alguien que ame apasionadamente las plumas. Esto es muy triste. Si no estás enamorada, comprendes. No había solución. Yuichi parecía estar preocupado por mi silencio y habló sin levantar la cabeza. No es culpa tuya en absoluto. Gracias. ¿Por qué le habría dado las gracias? De nada, dijo y sonrió. Ahora ha llegado a su corazón, pensé. Lo he conseguido por primera vez después de haber estado conviviendo casi un mes con él. Según como vaya todo, tal vez algún día acabe queriéndolo. Mi manera de actuar al enamorarme siempre ha sido la misma, atravesar un sitio corriendo muy deprisa, pero, al igual que las estrellas que se entreven a través del cielo nublado, con cada conversación parecida a la de ahora, quizá lo vaya queriendo poco a poco. Pero, pensé mientras escribía, pero tendré que irme de aquí. O no es obvio que ellos se han separado porque yo estoy aquí, pero no podían imaginar hasta qué punto era fuerte, ni si sería capaz de vivir sola inmediatamente. Aunque, por supuesto, pronto, muy pronto. Creo que es una contradicción pensarlo mientras escribo tarjetas de cambio de dirección, pero tengo que irme. Entonces, la puerta se abrió con un chirrido y entró Eriko con una gran bolsa de papel entre los brazos. Me sorprendió. ¿Cómo es que...? ¿Y el bar? Dijo Yuichi, que se había vuelto a mirarla. Ahora voy. Escuchad. He comprado una licuadora, dijo Eriko alegremente mientras sacaba una caja grande de la bolsa. ¿Otra vez? Pensé. Y he venido a dejarla. Ya podéis usarla. Si hubieras llamado, habría ido a recogerla, dijo Yuichi mientras cortaba el cordel con unas tijeras. Da igual. Y quitando rápidamente la envoltura, sacó una licuadora preciosa que podía hacer cualquier clase de zumo. Quiero que se me ponga la piel bonita bebiendo zumos naturales, dijo alegremente Eriko, contenta. Tú ya no tienes nada que hacer, eres demasiado vieja, dijo Yuichi mientras leía las instrucciones. Las dos personas que tenía ante mis ojos mantenían una conversación intrascendente, normal entre una madre y un hijo, y por eso mismo me quedé de piedra. Parecía una escena de embrujada. ¿Cómo se podía ser tan jovial en una representación tan poco sana? Vaya, sí, Mikage está escribiendo tarjetas de cambio de domicilio. Eriko observaba la que tenía en la mano. Me parece muy bien, aquí tienes mi regalo de cambio de domicilio. Y me ofreció otro paquete envuelto en papel. Lo abrí y salió un bonito vaso con el dibujo de un plátano. Y ahora beberás zumo, ¿verdad? Dijo Eriko. Para beber zumo de plátano puede estar bien, dijo Yuichi. Estoy contentísima, dije, y parecía que iba a ponerme a llorar. Cuando me vaya me lo llevaré y, después de que me haya ido, vendré muchas veces y haré arroz. Lo pensé sin que saliera de mi boca ni una palabra. Es un vaso importante, importante. A la mañana siguiente dejaba de manera oficial mi antigua casa. Lo recogí todo al fin. Me había demorado mucho. En una tarde bastante despejada, sin viento ni nubes, la luz dorada del sol atravesaba las habitaciones vacías del lugar que había sido mi patria. Visité al casero para disculparme por la tardanza. Hablé con él y tomé el té que me sirvió, en aquella oficina donde tantas veces había entrado de niña. También él ha envejecido. Pienso con sentimiento. ¿Es normal que la abuela haya muerto? Mi abuela había estado a menudo sentada en aquella pequeña silla bebiendo té, y me parecía extraño estar yo, ahora sentada en la misma silla, bebiendo té, mientras hablábamos del tiempo y de la seguridad pública. Me resulta extraño. Todas las cosas que habían sucedido un poco antes pasaron corriendo velozmente ante mí, no sé por qué. Yo me he quedado atrás boquiabierta, lucho con todas mis fuerzas para ir alcanzándolas a paso de tortuga. No quiero reconocerlo, y por eso digo, no era yo quien corría a toda velocidad. No es así, en absoluto, pero todo esto me entristece profundamente. La luz que penetra en la habitación ordenada antes olía a la casa en la que yo estaba acostumbrada a vivir, la ventana de la cocina, la cara sonriente de un amigo, el verde nítido del jardín de la universidad que se veía tras el perfil de sótano, la voz de la abuela a través del teléfono cuando llamaba tarde por la noche, el futón de las mañanas frías, el roce de las zapatillas de la abuela en el pasillo, el color de la cortina, el tatami, el reloj de la pared, todo eso, y también que ya no pueda estar aquí. Cuando salí, fuera estaba anocheciendo. Desciende un crepúsculo suave, sopla el viento, hace un poco de frío. Yo esperaba el autobús con los faldones del abrigo ligero ondeando. Frente a la parada, las ventanas en hilera de un edificio alto que había al otro lado de la calle se veían muy bonitas flotando en el azul. La gente que se movía dentro y los ascensores que subían y bajaban brillaban en silencio y parecía que fueran diluyéndose en la penumbra.
Tengo el último paquete junto a las piernas. Al pensar que ahora sí me he quedado sin nada, siento una extraña emoción que casi me hace llorar. El autobús dobla una esquina y viene. Se acerca corriendo delante de mis ojos. Se detiene lentamente y los pasajeros en fila van subiendo uno tras otro. El autobús iba muy lleno. Yo, apoyada en el brazo con el que agarraba la asidera, miraba fijamente cómo, a lo lejos, el cielo del atardecer desaparecía detrás del edificio. Cuando posé los ojos en una luna todavía creciente que cruzaba el cielo despacio, el autobús arrancó. Cada vez que se detenía con brusquedad me ponía de mal humor, y eso probaba que estaba agotada. Una de las muchas veces en que me enfadé, al mirar hacia afuera, vi que en el cielo, lejos, flotaba un dirigible. Se movía despacio contra el viento. Me puse contenta y me quedé mirándolo fijamente. El dirigible hacía parpadear una pequeña luz que flotaba en el cielo, como una pálida luz de luna. Cerca delante de mí se sentaba una niña pequeña, y la abuela, que estaba en el asiento de detrás, se dirigió a ella y le dijo en voz baja: «Mira, Yuki-chan, un dirigible. Mira lo que bonito». La niña, que se le parecía mucho y debía de ser su nieta, estaba malhumorada porque la calle y el autobús estaban llenos, y revolviéndose dijo enfadada: «No sé, esto no es un dirigible». «Quizá no», contestó la abuela sonriendo sin turbarse. «¿Todavía no llegamos? Tengo sueño». Yuki-chan siguió importunando: «Mocosa». Yo también estaba cansada y acabé pensando maldades de manera inconsciente. El arrepentimiento nunca llega antes. No hables a tu abuela de esta forma. «Sí, sí, enseguida. Mira, mira detrás. Mamá se ha dormido». «Yuki-chan, ¿la despiertas?» «Sí, sí, vale». Yuki-chan se vuelve a mirar a su madre, que duerme en el asiento de atrás, y sonríe, al fin. «Qué bien», pensé. Envidié las palabras cariñosas de la abuela y la cara sonriente de la niña, que, de pronto, se veía preciosa. Yo jamás, no me gusta demasiado el sentimiento de la palabra jamás, ni la sensación que da de determinar el futuro, pero entonces el peso enorme y la desesperanza de la palabra que se me había ocurrido jamás tenían una intensidad difícil de olvidar. Juro por Dios que creía estar pensando todo aquello sin darle demasiada importancia. Mientras el autobús traqueteaba, todavía iba siguiendo con la mirada, no sé por qué, el pequeño dirigible que iba alejándose en el cielo, allá a lo lejos. Pero ¿no están corriendo las lágrimas por mis mejillas y caen a goterones sobre mi pecho? Me sorprendió. Pensé que el funcionamiento de mi cuerpo se había estropeado, igual que cuando uno estaba muy borracha y las lágrimas van saliendo una tras otra sin parar por algo que no tiene relación con una misma. A continuación me ruboricé de vergüenza y bajé precipitadamente del autobús. Seguí con la mirada del autobús que se alejaba, y sin pensar entré corriendo en un callejón oscuro. Me acurruqué entre mis paquetes en la oscuridad y lloré. Era la primera vez que lloraba tanto desde que nací, y mientras vertía lágrimas calientes e incesantes recordé que no había llorado desde que murió mi abuela. Pero no era tristeza. Tuve la sensación de que lloraba por muchas cosas distintas, y de repente me di cuenta de que se veía un vapor blanco flotando en la oscuridad que salía de una ventana iluminada situada sobre mi cabeza. Aguzé el oído, y desde dentro llegaban ruidos de cubiertos y ollas junto con voces de trabajo bullicioso. Eran unas cocinas. Yo me sentía irremediablemente triste, pero fui animándome poco a poco. Me llevé las manos a la cabeza y sonreí débilmente, y me levanté. Me sacudí la falda. Decidí reanudar el regreso a casa de los Tanabe y empecé a andar. «Dios mío, dame fuerzas. Me estoy cayendo de sueño», le dije a Yuichi en cuanto llegué a casa de los Tanabe y me metí en la cama. Había sido un día agotador, pero llorar me había aliviado mucho y pronto me visitó un sueño apacible. Caramba, si ya está durmiendo. Tuve la sensación de que oía en algún rincón de mi mente la voz de Yuichi, que había ido a la cocina a tomar un té. Yo estaba soñando. Limpiaba el fregadero de la cocina de la casa que acababa de dejar. Echaba de menos el color verde amarillento del suelo de la cocina. Cuando vivía allí lo odiaba, pero al separarme de él empecé a añorarlo con toda mi alma. Terminamos de preparar la mudanza, e imaginé que ya no quedaba nada ni dentro del armario ni encima del carrito. En realidad, estas cosas ya no estaban allí desde hacía tiempo. Entonces me di cuenta de que Yuichi estaba secando el suelo a mano con una bayeta. Esto me era de gran ayuda. «Descansa un poco, que te hago un té», dije. Estaba vacío y la voz resonaba mucho.
La sentía resonar y resonar. Bueno, dijo, y levantó la cabeza. Yo pensé que no hacía falta sudar tanto para limpiar una casa que va a dejarse. Era muy propio de él. ¿Es esta tu cocina? Yuichi se sentó en un cojín que había en el suelo y mientras tomaba el té que le había servido en un vaso porque ya había empaquetado las tazas, dijo, era una buena cocina, ¿verdad? Sí, desde luego, dije. Yo por mi parte estaba bebiendo té en un bol de arroz, sosteniéndolo con las dos manos como en la ceremonia del té. Había tanta tranquilidad como dentro de una caja de cristal. Levantó los ojos hacia la pared y solo quedaba la huella del reloj. ¿Qué hora debe ser? Dije. Será medianoche, dijo Yuichi. ¿Cómo lo sabes? Fuera está oscuro y además por la tranquilidad. Entonces es una fuga nocturna, ¿verdad? Pues, como íbamos diciendo, dijo Yuichi, también te irás de casa, ¿verdad? No te vayas. Me sorprendió porque eso no tenía nada que ver con lo que estábamos diciendo y miré a Yuichi. Supongo que crees que yo también vivo solo para mis caprichos, como Érico, pero decirte que vinieras a casa es algo que pensé con mucho detenimiento. Tu abuela siempre se preocupaba por ti, pero quizás sea yo quien mejor comprenda cómo te sientes. Sé que cuando estás bien te irás, a pesar de que intentemos retenerte, pero ahora es imposible. No hay nadie cercano a ti para decírtelo. Por eso yo, a cambio, te he observado. El dinero que gana mi madre es para gastar en cosas así, no solo para comprar licuadoras, sonrió. Hazme el favor de aprovecharlo. No tengas prisa. Decía una palabra tras otra, sin poner sentimiento alguno, mirándome a los ojos con sinceridad, como si estuviera convenciendo a un asesino de que se entregara. Asentí. Bien, sigamos limpiando el suelo, dijo. Yo también cogí los trastos de fregar y me levanté. Mientras lavaba los vasos, entre el ruido del agua, oía a Yuichi canturrear una canción. Para no quebrar la sombra de la luz de luna, he detenido la barca en el extremo del cabo. Me suena. ¿Qué es? Me gusta mucho. ¿De quién es? Dije. Pues, de Momoko Kikuchi. Es pegadiza, ¿verdad? Yuichi sonrió. Sí, mucho. Mientras yo limpiaba el fregadero y Yuichi fregaba el suelo, seguimos cantando a dúo. A medianoche nuestras voces resonaban en la cocina silenciosa y nos lo pasábamos en grande. Aquí, este es el trozo que más me gusta. Y canté el encabezamiento de la segunda estrofa. La luz que gira, el faro, lejos, nuestra noche, un rayo de luz entre las hojas. Los dos volvimos a cantar en voz alta. La luz que gira en el faro, allá lejos, en nuestra noche, es como un rayo de luz entre las hojas de los árboles. Y me fui de la lengua. Oye, la abuela duerme cerca, y si cantamos tan fuerte, se despertará. De inmediato comprendí que había metido la pata. Yuichi pareció creerlo todavía más que yo, y la mano que estaba fregando el suelo se detuvo por completo. Se volvió y me miró con cara de susto. Yo no sabía qué hacer, y sonriendo, disimulé. Y el hijo que Érico había criado con cariño se convirtió, de repente, en un príncipe, dijo. Cuando terminemos de ordenar todo esto, al volver a casa a medio camino en el parque, comeremos ramen en una caseta. Y me desperté, en el sofá de los Tanabe de madrugada. No salí a acostarme pronto. Fui a la cocina a beber agua, pensando, qué sueño tan raro. Tenía algo helado en el corazón. La madre aún no había vuelto. Eran las 2. Todavía permanecía vivida la sensación del sueño. Al oír salpicar el agua en el acero inoxidable, pensé vagamente en limpiar el fregadero. Era una noche tan silenciosa y solitaria que parecía que el ruido de las estrellas al deslizarse por el cielo llegaba hasta el fondo del oído. Mi corazón seco iba absorbiendo un vaso de agua. Hacía un poco de frío y mis pies desnudos tirritaban dentro de las zapatillas. Buenas noches, dijo Yuichi, apareciendo por detrás. Me asusté. Ah, ¿qué pasa? Me di la vuelta. Me he despertado y tenía hambre, así que he pensado en hacerme ramen o algo. Farfulló atontado, con la cara abotagada, el Yuichi real, completamente diferente de mi sueño, y yo, aún con los ojos hinchados de llorar, voy a hacerte algo, siéntate, en mi sofá, dije. Ah, en tu sofá. Y diciendo eso, se dirigió tambaleante al sofá y se sentó. Abrí la nevera bajo la luz de aquella pequeña habitación que flota en la oscuridad. Corté las verduras y en aquella cocina en mi preferida de repente pensé que lo del ramen era una extraña coincidencia y bromeando dije a Yuichi sin volverme. En un sueño también hablábamos de ramen, ¿sabes? Dije. Eso fue la parte 2 del libro Kitchen.
Espero que les guste y leo sus comentarios. En unos momentos subiré la parte 3.